¿Cómo se construye una comunidad? Pues nace el interés. Caro lo dijo hace rato, nace de un interés y por qué no a veces de una necesidad. A mí sí me gustaría también poner la palabra necesidad. Hay veces que no te surge, no tienes ni la necesidad, ni las ganas, ni el interés. Sin embargo, lo tienes que hacer, se convierte en una obligación ese proceso de... Por eso es que hoy en día las metodologías de aprendizaje para los niños en preescolar y en primaria están enfocados en desarrollo de competencias más que en adquisición de conocimientos. La comunidad necesita tener como un tipo de cambio, déjame decirlo así. Me gusta, Paco, cómo lo pones. Mi reflexión es, necesita tener un tipo de cambio. Y el tipo de cambio se llama valor. Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 9ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta noche la realidad es que estamos muy contentos porque es un episodio especial, tengo que decirlo así, por dos cosas principalmente, ¿no? El primero es porque es nuestro episodio de cierre de la 9ª temporada, que eso ya es un tema interesante y como ustedes saben, quienes ya tienen tiempo de seguirnos, el último episodio de temporada generalmente lo hacemos con 2 o 3 expertos para compartir, como siempre lo hacemos, una serie de temas que son de mucha importancia para todos los que nos encanta aprender, ¿no? Y el segundo componente es porque tengo la bendición de contar el día de hoy con 2 amigos entrañables, extraordinarios, compañeros de mil batallas con quien hemos aprendido un montón de cosas en el camino. Y pues la verdad, quiero darles pues la más cordial bienvenida, queridos amigos. Déjenme les presento, acá está Caro Paredes y Paco Cepeda. ¿Cómo están? Bien, muy bien, Héctor. Muchas gracias. Un gusto. Ay, pues coincidir en el mismo foro después de tanto tiempo. Qué gusto verlos. No hablemos de tiempo, ¿verdad, Paco? Dile, no, espérame, de tiempo no Ahí la hablemos. dejamos, ¿no? Pero sí, ¿no? Aquí con 2 cracks comenzamos nuestros pininos en este tema de aprendizaje hace varios años, ¿no? Así es. Y la verdad es que coincidir el día de hoy es una bendición, yo les diría, pero también creo que mucho de lo que podemos compartir el día de hoy puede ser de mucho valor para todas las personas que ya tienen tiempo siguiéndonos, ¿no? Y para los que eventualmente se pueden encontrar el contenido. Este es nuestro episodio número 120, es el cierre de temporada, y el día de hoy vamos a hablar de cómo generar una comunidad de aprendizaje. Y déjenme les presento para empezar a Carolina Paredes. Ella es CEO actualmente de EQ Talent, que es una firma de consultoría que trabaja principalmente en cómo las empresas y las personas pueden generar su mejor versión, poniendo al centro la inteligencia emocional y el adueñamiento de esas emociones en el proceso de trabajo. Ha tenido experiencia en empresas transnacionales de consumo de alimentos y también ha sido consultora de una firma internacional que se ha dedicado al desarrollo de habilidades directivas en empresas de alto nivel, ¿no? Entonces, bienvenida, Caro. Un placer tenerte esta noche acá con nosotros. Órale, qué bonito suena todo lo que dices. Ya ni yo me la creo, pero gracias. Espectacular. Y por otra parte, mi querido Paco Cepeda, también yo les diría, es un apasionado del aprendizaje. Él tiene experiencia, tiene una licenciatura en recursos humanos, tiene una maestría también en innovación, y después de ahí se ha metido en otros pininos en la vida, aprendiendo un montón de cosas. También, pues coincidimos los 3 en esta empresa de consumo masivo, donde hemos aprendido mucho de los temas de Learning and Development. Y bueno, Paco ha tenido en su trayectoria puestos de recursos humanos, que actualmente se desempeña también en una empresa transnacional dedicada al comercio electrónico. Por otro lado, también en diferentes roles en el área del learning, tanto en la parte de diseño como en la parte de ejecución, y ha sido líder de programas de desarrollo de contenido para las áreas comerciales y para las áreas de operaciones. Entonces, la verdad es que, Paco, bienvenido y un placer tenerte esta noche en Grow Together. Un gustazo, gracias. Así es, buenísimo. Y bien, queridos amigos, pues para arrancar con la primera pregunta, a ver, yo me meto acá y veo cómo generar una comunidad de aprendizaje. A ver, para empezar, ¿cómo nos comemos eso? ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? ¿Quién gusta? Empezamos por los cracks, te toca, Paquito. No. Bueno, creo que cuando le pones la palabra comunidad, nos lleva mucho a 2 o más personas, ¿no?
juntas, ¿no? Para empezar, vamos a empezar con la palabra comunidad, que nos dice que si dos o más personas se juntan, ya están haciendo comunidad, ¿no? De entrada, ¿no? Y yo creo que la segunda característica que tienen que tener una comunidad de aprendizaje, pues que se junten para aprender. Y aquí quisiera romper mucho el paradigma de aprender, porque aprender no se necesita un momento formal, ¿no? Como un curso, como un momento específico donde tengas como objetivo que alguien hable y se comparte información, sino que puede ser anytime, anywhere. Y si le ponemos estos dos ingredientes, pues tenemos ahí una comunidad de aprendizaje, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. Muy bien. ¿Qué opinan? Oh, sí, sí. Antes de comentar algo, Caro, ¿quieres complementar o tienes algún punto adicional? No, pero ciertamente es, en efecto, creo que es donde dos o más personas se reúnen para compartir algo y no justamente tiene que ser un contenido o un concepto, una teoría, un algo elaborado, pues, o sea, desde donde te sientas y compartes experiencias de diferentes lugares, formas, profesiones, culturas. Yo creo que desde ahí ya es una comunidad, ¿no? Se habla mucho, comunidad de padres de familia, comunidad de mamás, comunidad de jóvenes. O sea, al final todos son como ese conjunto de personas que tienen como un interés similar y que buscan compartir y hacer crecer ese conocimiento y multiplicarlo, pues. O sea, al final yo creo que la humanidad ha llegado a donde ha llegado porque se empezó a reunir y empezó a decir, yo hago las cosas así, y tú, mira, lo hace diferente, y empezaron a crear nuevos conceptos, nuevos aprendizajes, nuevas cosas, y el origen de la evolución son las comunidades de aprendizaje. Si no hubiéramos hecho comunidad desde el inicio, jamás hubiéramos evolucionado como seres humanos, al menos así lo veo yo. Sí, 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 hace completo sentido porque al final, como que esta misma característica que tenemos los seres humanos de ser seres sociables, pues obviamente el tema del vínculo es importante porque al momento de ser un ser sociable, pues obviamente es la necesidad de tener una cercanía con un prójimo, con una persona tal cual, pero obviamente hay cosas que unen a esas personas para que eventualmente puedan tener una relación. Y me gusta cómo lo dices, Caro, porque además haces énfasis en el tema de que sean cosas en común, ¿no? Porque en la medida en la que tienes esos componentes de cosas en común, entonces pareciera ser que se dan todas las condiciones para que la relación se siga construyendo y entonces obviamente se va generando mayor conocimiento, se comparten otras cosas, se generan inclusive hasta, yo te diría, rutinas o rituales, diría mi querido Jorge Cuevas, que hoy pude trabajar con él un rato. Saludos, George, si nos estás escuchando. Sin embargo, en el momento ya que generas como hasta esos espacios donde vuelves una forma de ser la interacción, pues obviamente se pueden dar un montón de cosas. Y me gusta también, Caro, cómo le das ese doble clic para decir, pues hasta la evolución depende de eso, ¿no? Genéticamente se pasa información, o sea, a final de cuentas, hay un paso de información de una persona a otra a través de alguna modalidad para poder compartir un mensaje, un componente, un contenido, ¿no? Creo que esa parte, un poco escuchando lo que dicen los dos, me hace mucho sentido. Pero a ver, ya entrándole un poco a detalle, ¿y cómo se construye una comunidad de aprendizaje? ¿Qué características tiene? ¿Hay pasos? ¿Hay metodologías? A ver, cuéntenme. ¿O es algo más simple a lo mejor y estoy diciendo tonterías? Bueno, pues yo creo que cómo se construye una comunidad, pues nace el interés, ¿no? Caro lo dijo hace rato, nace de un interés y por qué no a veces de una necesidad, ¿no? Yo sí, a mí sí me gustaría también poner la palabra necesidad, porque voy a poner un ejemplo, cuando empecé a vivir ya mi jornada de padre, me di cuenta que no sabía ser padre, ¿no? Tuve que ir a una comunidad de padres para entender cómo ser padre. Nació de una necesidad, ¿no? No precisamente a veces de un gusto, ¿no? Entonces también me late mucho entender cómo, si un gusto, ¿no? Como lo puede ser un club de autos, ¿no? Me encantan los autos y pues seguir verlos, entender qué series se les han instalado, ¿no? Pues es un gusto, ¿no? O una expo de bicicletas o amigos con bicicletas, ¿no? Pero también puede ser una necesidad, ¿no? Que te orille y que te obligue a aprender, ¿no? Entonces yo creo que se construye una comunidad de aprendizaje
puede ser por estas dos vías y asegura la reunión de personas que quieren aprender sobre esto, ¿no? Y de ahí nace, ¿no? El formato, yo no me atrevo a aterrizar en un formato, a mí me encantan las metodologías, me fascinan, pero, híjole, en este tema me cuesta mucho encasillarlo en una metodología, se han dado de manera tan natural en la historia que la verdad se detonan de una manera o sustentada por estos dos elementos que me gusta aquí compartirles, ¿no? Hace mucho sentido, Paco. Y fíjate, esta parte de asociarlo con una necesidad no lo había pensado así, pero sí cuánta gente no buscamos, ¿no? Hasta soluciones o buscamos cubrir esa carencia, pues a través de aprender, ¿no? O sea, de ver cómo resolverlo o de una forma diferente o de una forma, ¿no? No sé, Caro, ¿qué opinas? Pues fíjate que me hace, o sea, ahorita que Paco decía este tema de surge de una necesidad, se me vino a la mente que en el 2008, cuando estaba estudiando la maestría, estas teorías de la comunidad de aprendizaje y de la creación de conocimiento por medio de las comunidades de aprendizaje estaba súper como en boga, o sea, era como súper nuevo en este tipo de tema, y querían formalizar mucho, ¿no? El proceso, y te decían, inclusive en la industria, en las empresas, te decían, pon tu conocimiento respecto a este tema en esta plataforma y lo compartes aquí, y todo el mundo entra y se hacen panels de discusión, etcétera. Y me acuerdo mucho porque fue parte del estudio de la maestría, el aprender a hacerlo. Y ciertamente, como dice Paco, hay mucha teoría, hay mucho material. Tú pones comunidades de aprendizaje en internet y te van a salir en cantidad de autores de la época. Bueno, no tiene tanto, fue hace una década. Y obviamente eso ya existía, nada más que lo empezaron a formalizar. Pero lejos de toda la teoría, ciertamente, este proceso de cómo construirla, bueno, pues al final del día podría existir un proceso, sí, pero creo que se da de manera natural cuando existe el interés o existe una necesidad. Tienes una necesidad, buscas cómo resolverla. Tienes un interés, buscas en qué interactuar o de qué manera compartir tu pasión o tu emoción, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora yo me voy del otro lado con el tema de los coches de Paco, ¿no? El tema de los triatlones. Yo soy triatleta y a mí me gusta entrenar. O sea, esta es una comunidad de aprendizaje, aprendemos los unos de los otros. Hay el que le tiene miedo a los cocodrilos, hay quien le tiene miedo a las barracudas, ¿no? Pero todo el mundo comparte su experiencia en este proceso. Es un gusto, pero también es una necesidad de decir, ¿y cómo le hago para ser mejor, para evolucionar en este proceso? Porque él corre a 3 minutos el kilómetro y yo no puedo correr a menos de 5, ¿no? Cosas por el estilo. O sea, al final del día, ese proceso de interés y de necesidad te hace generarlas y se generan, no es que se generen solas, necesita yo creo que de actitud y de ganas de interés de la persona por buscar, por generar, por crear y por saber. La curiosidad del ser humano la curiosidad del ser humano, yo creo que es una habilidad básica. Tenemos curiosidad por saber más, siempre queremos saber más. De ahí surgen. O sea, yo creo que ya con eso tienes para poder generar una comunidad de aprendizaje. ¿Qué te genera curiosidad? ¿Qué quieres saber? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Dónde te gustaría estar? Y si nos vamos para atrás, nos vamos a la visión y qué quieres y cuál es tu misión de vida. De ahí nos podemos ir agarrando, pero no me voy a meter en más detalles. Pero hacia allá lo veo yo. Sí, claro, y es que está padre porque al final, mira, déjame lo pongo así. La educación formal te tiene esa pauta, ¿no? 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 de prepa, 4, 5 o hasta 7 de carrera universitaria, después 1 o 2 años de maestría, y pareciera ser que además vives un modelo de ¿cómo se llama? Un modelo académico que te lleva paso a paso para entender. Pero no es hasta donde te toca hacer algo con relación a ese conocimiento, que es el momento clave en el que empiezas a conectar con el conocimiento desde la necesidad o desde el interés. Porque ¿cuántos de nosotros no nos pasó, por ejemplo, que estando en la escuela, hay clases de matemáticas, o hay clases de geografía, o de historia, ay, ahí viene el de historia, odio los viernes porque toca historia, ¿sabes? Por ejemplo, esa es una comunidad de aprendizaje. Pero al final yo te diría, oye, ¿y qué comunidad será más exitosa en el proceso de aprender?
una comunidad que se sienta un lunes a las 9 de la mañana a hablar de ¿cómo se llama? De historia, ¿no? ¿Qué cantidad me quedo pensando, a ver, vamos a explorar un poco, qué cantidad de megabytes se quedarán en la mente de la persona en su memoria de mediano plazo en este contexto académico, en un tema que no es de interés, versus una conversación de Caro con su equipo de triatletas, en donde se pasan tips de qué onda en el momento que vas en mar abierto echando la nadada, en donde se comparte la misma cantidad de megabytes. Creo que, no sé, Caro, sin duda, el tema del interés y el tema de la necesidad de resolver esos temas, obviamente tienen un efecto completamente diferente en la interacción de compartir aprendizaje. No sé qué opinan. Pues yo creo que justamente, o sea, creo que le has dado un punto bien interesante, o sea, sí existe la necesidad, sí existe el interés, pero cuando estás en la escuela, como bien dices, hay veces que no te surge, no tienes ni la necesidad, ni las ganas, ni el interés. Sin embargo, lo tienes que hacer, se convierte en una obligación ese proceso de... Por eso es que hoy en día las metodologías de aprendizaje para los niños en preescolar y en primaria están enfocados en desarrollo de competencias más que en adquisición de conocimientos Tal cual. como tal o teóricos, ¿no? Porque están buscando que al niño le interese saber, que quiera explorar y que no sea un tema de 2x2, 2x3, 2x5, 2x6, ¿no? De aprendizaje de memoria, que como bien decías, ¿cuántos bytes se quedan aquí cuando es por obligación a cuando es Sí, por gusto? Todo exacto. depende. Cuando es por obligación, ¿qué te genera? Seguramente adrenalina y cortisol. A mí eso me generaban las matemáticas. Adrenalina y cortisol. Mucho cortisol. Porque Oíla, es estresante para mí. me generaban. Me siguen generando, Héctor. Por eso tengo personas cerca que lo hacen, porque yo soy muy mala para esas cosas. Me genera de verdad mucho estrés. Y por Claro, supuesto, no se me quedan los mismos bytes que cuando sí, me dices, créate una conferencia para el Día de la Mujer. O sea, eso lo disfruto, genero comunidad y aprendo, ¿no? claro. Pero ahí hay una gran diferencia. No sé qué opine Paquito, pero yo pienso por ahí. Fíjense que me hicieron recordar muchísimo en la escuela. Yo, entre tantas cosas que he estudiado, soy tecnólogo en electrónica. Estuve en una prepa bastante compleja, ¿no? Una prepa un poco fuera de serie, ¿no? 4 años de prepa en lugar de 3. Así es el formato, ¿no? Para pasar es mínimo 70 y todo este tema, ¿no? Y evidentemente pues, me agarró en una etapa de mi vida, digamos que no tan, con un poco de ganas de descubrir otras cosas menos la escuela, ¿no? Entonces, lo que les puedo decir ahí es que pues tuve que hacer una comunidad con algunos compañeros pues, que sí eran eruditos en tema de electrónica y pues tuve que hacer comunidad, si no, no pasaba, ¿no? Si no, no iba a pasar. Tengo un score ahí bastante malo que no lo voy a decir aquí, pero lo que sí les puedo decir es que la comunidad me ayudó a salir, ¿no? Entonces, lo que sí les puedo decir, tuve que hacerme aliados para crear una comunidad en la que tuve que aprender, porque en la clase, o sea, justo lo que decían, en la clase no se me pegaba, ¿no? Y menos con las restricciones que traía en ese momento, ¿no? Estaba más emocionado por patinar y salirme y ver cómo se cancelaba la clase que por aprender, ¿no? Y tuve que aprender cosas en un tiempo récord por ese nivel de informalidad, ¿no? Que comentaban. Entonces, literal me fui a aquella época, ¿no? Y en realidad construyes una comunidad. Ahora, la comunidad te exige cosas, es algo que no hemos hablado, pero la comunidad te exige compartir, te exige aprender, la comunidad te exige ser parte de ella, te exige escuchar, compartir, o sea, te exige algunos elementos que si tú tampoco no aportas y no eres parte del círculo, pues a veces a la comunidad hasta te sacan, ¿no? Es algo que está bien interesante. Sí, 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 completamente. Y fíjate que ahí hay un componente clave, porque al final la comunidad necesita tener como un tipo de cambio, déjame decirlo así. Me gusta, Paco, cómo lo pones. Mi reflexión es, necesita tener un tipo de cambio. Y el tipo de cambio se llama valor. Cuando genera un valor para el otro, llama tu atención, conecta con tu necesidad y entonces es valioso para ti y al ser valioso tiene tu atención. Por aquello de que el recurso más valioso en este momento del ser humano no es el tiempo, es la atención. Todo mundo se anda peleando por la atención en este caso, déjame agarro a Caro de ejemplo, ¿no?
todo el mundo se está peleando por la atención de Caro, ¿no? Y me refiero a Amazon, Mercado Libre, la farmacia no sé qué, la tienda en línea de productos de aceites, por ejemplo, aromáticos y no sé qué. Por esto del triatlón, seguramente también empresas que venden complementos alimenticios, vitaminas, hay un montón de cosas que en el historial del consumo de Caro, pues obviamente empiezan a darle data a todas estas personas, a todas estas entidades, y lo que va a suceder de regreso es, ahí te va, ¡fum!, ¿no? Y entonces quieren tener su atención en todos lados, las redes sociales, las empresas de consumo, ta, 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 ta. Entonces, dicho eso es, ¿cuáles son los componentes de valor que tienen que cachar estas organizaciones o estas empresas o estas personas que le venden uno a uno para poder decir, mira, Caro, esto es valioso y que Caro diga, ahora sí tienes mi atención, cuéntamelo todo? Esa parte es magia, ¿eh? Y yo creo que una buena parte, el marketing, por ejemplo, o la ingeniería social o la ingeniería del marketing social, etcétera, toma componentes de comunidades de aprendizaje para empezar a sacar esos insights que eventualmente se van a traducir en oferta de valor. No sé qué opinan. Está súper bueno que lo aterrices como valor, ¿no? Porque creo que eso es lo que le da vida, ¿no? Le da vida, le da recurrencia, ¿no? Porque Sí, las comunidades te sales, te metes, claro. regresas, conectas con otras, estás brincando, ¿no? Pero creo que ese valor, mientras te dé valor y des valor, creo que va a ser parte de esa comunidad, ¿no? Está súper bien aterrizado. Caro. Nada, me dejaron pensando, o sea, sí es cierto, o sea, es como un tipo de cambio, digo, hoy en día todo lo valoramos en un tema costo-moneda, ¿no? Sin embargo, este tipo de cambio de adquisición de valor adicional que te nutre más la mente, inclusive también tu mente, tu alma, tu todo, o sea, al final es como es otro proceso muy diferente, o sea, generas comunidad, le estás generando un valor adicional que le ayuda a su proceso personal, de desarrollo como ser, como esencia de ser, y que ciertamente estas comunidades de aprendizaje y todos estos procesos no son comunidades que generen, bueno, sí generan muchas, ¿no? Ahorita que nos vamos a ir más adelante a este tema de cómo funcionan y luego también generan, pero el hecho de que te generen un valor como ser humano, creo que es algo, como bien decías, la atención, es algo que hoy en día vale más que mil cosas. O sea, el hecho de que alguien te genere valor agregado a tu persona, en el interés personal que tiene en ti, en fijarse, en escucharte. O sea, hoy estamos peleados con ese tema. La gente busca ser escuchada. O sea, prefiero mil veces que no me pagues el día, pero escúchame una hora, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. escucha mi necesidad, porque eso también a mí me genera valor y aprendo de ti en ese feedback, por ejemplo, como jefe, ¿no? O sea, no me importa que sean horas adicionales de trabajo, si me vas a escuchar una hora, uy, con eso tengo, porque con eso crezco. O sea, desde ahí surge esa comunidad también de aprendizaje, de poder compartir y que tiene que ver con la escucha y con lo que buscamos a cambio. Ya no estás buscando que te paguen en especie, algo así, sino que te genere un valor adicional. Y de hecho, por eso es que la gente se queda en sus trabajos o en ciertas comunidades o en ciertos Ujú, grupos, porque ya ujú. generan un tipo de cambio muy diferente, que es el valor que te genera esa empresa, ese jefe, ese colega, ese compañero, esa pareja. O sea, ya no es un tema de qué me das hablando de materia, sino qué recibo desde otra perspectiva, desde los valores, desde tu esencia como persona. Tiempo, escucha, atención. Eso ya se convierte en algo como más grande en este proceso de comunidad, ¿no? O de compartir. Fíjense que ahorita que Caro se está metiendo al tema de las empresas, a ver qué opinan de lo siguiente. Ahorita me surgió ahí algo. ¿Por qué creen que en las empresas, cuando queremos intraemprender algo, se quema muy rápido y no funciona? Vamos a hablar de una comunidad de aprendizaje. Quieres meter una empresa, quieres agarrar las metodologías que decía Caro, quieres meterle todo eso. Y me surgió algo bien interesante. En una empresa muchas veces se comete el error de hacer esto por obligación. Y la obligación mata todo lo bonito que estábamos diciendo
en estos primeros casi 25 minutos. Eso mata rudísimo el hecho de crear una comunidad de aprendizaje en un lugar. ¿Por qué? Porque la quieres provocar, la quieres de cierta manera, ¿cómo les puedo decir? Instalar de una manera impuesta, y eso empieza a matar muchísimas iniciativas que podrían dar muchísimo valor y también material en una organización. No sé qué opinan de eso. Está buenísimo. Está muy bueno. Sí, está buenísimo, porque sí, o sea, totalmente cierto. En el momento en el que empujas, en el que una cosa es hacer que las cosas sucedan y otra cosa es empujar a todo Obligar. mundo para que sucedan como tú quieres, a donde tú quieres, en tus propios objetivos, pero cuando no los incluyes desde lo que les mueve, lo que les motiva, lo que realmente les interesa, pues no van a contribuir, y así arrancaron las comunidades de aprendizaje hace muchos años. Tú que tienes toda la experiencia y llevas 25 o 30 años en la empresa, comparte tu aprendizaje, y la persona decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué ¿por qué me obligas a compartir algo que me ha costado 25 años? O sea, está mal manejado, como bien dices, Paco, está muy mal enfocado, porque tendría que ser un proceso de contribución, de dejar huella, de un legado, de querer compartir, de querer ayudar a otros a crecer, etcétera. Tendría que ser diferente manejado. Eso es lo que se me vino ahorita a la mente con lo que platicaba Paco. Héctor. El componente de obligación, Caro, creo que genera, como en la comunicación, un bloqueo. Puede que te esté oyendo, pero no te estoy escuchando. Lo mismo, puede que esté ahí en la sala metiéndole tiempo a lo que pediste porque se tiene que hacer, pero no necesariamente está conectado el componente de compromiso, ¿no? De accountability, por ejemplo. O es más, el compromiso de tu atención plena para poder sumar tu talento a la propuesta que se supone que se está construyendo en el momento. Entonces, esa parte es bien interesante, Paco, y qué padre que la pones sobre la mesa, porque eventualmente cuando tú forzas algo, la creatividad se interrumpe. Cuando tú forzas algo, el flujo de talento se interrumpe. Entonces, si eso no, si no generas como, déjame decirlo así, como líder de una comunidad de aprendizaje, un entorno, un ambiente donde se perciba el valor y la gente desee estar, la contribución entonces es parcial, o puede haber carencia de contribución, puede haber carencia de valor. Y creo que se entiende con lo que decías hace rato, Paco, de que las comunidades eventualmente te van a decir, como te acuerdan del Chavo del Ocho, ¿no? Oiga, ya se va, ¿no? O sea, empieza a ver ese rollo de, pues dale, güey, o sea, la verdad es que no estás agregando, pero déjame le pongo un aderezo adicional. Pero cuando la gente dice, oye, pero si quiero pertenecer a esta comunidad, también viene un tema de, ¿y qué diablos voy a hacer yo para agregarles valor, güey? Porque es conveniente para mí estar en esta comunidad. Entonces ahí generas como, y se está poniendo bien bueno esto, generas como un ciclo en donde el valor está al centro y eventualmente por selección natural de la sapiencia, todo se acomoda para que los que estén ahí conectados estén en ese intercambio de valor. Me encanta, Paco, cómo lo pones, es espectacular. Y fíjense que algo que creo que nutre, que empodera, le da escala a una comunidad de aprendizaje, es justo cómo integras a la gente dentro de la comunidad de aprendizaje. Y como líder, me encantó ahí cómo lo decías, Héctor, de que tenemos que ser como líderes para crear, dirigir, impulsar una comunidad de aprendizaje. Pues, ¿el líder qué es? Pues el líder ya sabemos que tiene una gran carga de servicio, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo vas a servir tú como líder a la comunidad, ¿no? Para provocar que la gente sirva, conecte, dé valor, reciba valor? Yo creo que detonarla, activarla y rebobinarla, pues es un rol de un líder, ¿no? Sí, sí, sí. Dentro de este rollo en una organización. Así es, así es. Y fíjate que me gustaría compartirles una vivencia que me tocó, y Paco, tú la viviste conmigo. En el liderazgo, cuando el proceso es participativo, ¿no? Y el líder dice, oigan, pues acá yo nomás estoy facilitando, los que ustedes saben, los que saben son ustedes. Entonces a Paco y a mí, no sé si coincidas, Paco, pero nos tocó estar bajo el liderazgo de una persona que tenía ese estilo.
Y entonces, en el momento que nos toca vivir ese estilo, pues entonces se empieza a dar una comunidad bien interesante entre ese equipo de gerentes, ¿no? Se ponían propuestas sobre la mesa, uno nutría al del otro. Eventualmente sí había un par de roces por perfiles, ¿no? Pero déjame hablar más de la parte positiva, ¿no? O sea, un ambiente donde se compartía contenido, donde se compartía propuesta, donde alguien decía, oigan, tengo una idea y nos sumamos y nos juntábamos a conversar justo para esto, para agregar valor. Entonces, la realidad es que eventualmente el liderazgo puede tomar un rol, yo te diría, preponderante en el estilo de, ¿cómo se llama? En el estilo de construir comunidad para aprender y desarrollar cosas nuevas, ¿no? Entonces, esa parte está muy padre. No sé, Caro, ¿qué opinas? Esto que están diciendo del tema de la importancia del liderazgo y que al final es un liderazgo de servicio, que estás ahí para este proceso con la gente, me hace pensar mucho en qué tiene que suceder. O sea, yo he conocido muchos líderes que lo que buscan es sumar y que lo que buscan es generar y hacer y crear, etcétera. Pero existe como todavía como esa barrera en la que perdón, se me va la voz, esa barrera en la que las personas no se animan a decir quiero permanecer o pertenecer a eso. O sea, Ujú. tiene que existir dentro de este proceso de liderazgo y de estas ganas de crear y de crecer y de sumar y de juntar y sí, iba yo a decir de congregar, de hacer comunidad. Tiene que existir un interés, ¿cómo se dice? Genuino. Tiene que existir un interés genuino en las personas, porque eso se siente, eso es energía, eso se vibra. O sea, cuando existe un interés genuino de un líder por los demás, inclusive de un líder de cualquier tipo de equipo, de que si los coches, que el equipo de música, que el equipo del bádminton, lo que tú quieras. Cuando existe un interés en los integrantes de ese equipo de fútbol y la persona se acerca y sabe qué es lo que la persona trae, qué le gusta, qué necesita, cuál es su proceso, cuál es incluso su pasado, qué es de su vida. Entonces la persona, qué es lo que hace? Rompe esa barrera y entonces dice, yo colaboro y me comprometo, porque me comprometo contigo porque tú estás poniendo tus ojos en mí, te estás interesando en mí. Y eso, como hace rato decíamos, ¿qué es lo que busca la gente? La gente busca ser escuchada, que te pongan atención, que seas como también su centro y te miren. Es más, hay veces que yo siento que los seres humanos estamos hambrientos de que la gente nos mire a los ojos 2 minutos y nos escuche y forme parte de nuestra vida. Cuando tú le das eso a un colaborador, a un compañero en una comunidad, las cosas cambian. Yo creo que es esa delgada línea. Podrás hacer N cantidad de estrategias y ser un líder muy servicial, pero si no existe ese proceso de interesarte en la persona, de meterte y de saber quién es, no te estoy diciendo que seas su cuate de la vida y su gran amigo, sino interés genuino y personal por alguien, hace que esa persona quiera sumar contigo, aunque el barco se esté hundiendo. No importa, va contigo. Y de ahí surge, obviamente, una comunidad de aprendizaje porque es, ¿qué aporto? ¿Cómo le hago? ¿De qué manera sumo? Es como recíproco, yo lo veo desde esa perspectiva. Oye, Carlos, entonces lo que estás diciendo tiene que ver mucho con a lo mejor un ingrediente que no hemos puesto aquí en la mesa, ¿no? La conexión humana, Ujú. para que la comunidad se dé, ¿no? Está bien interesante. Totalmente. Completamente, ¿no? La verdad es que muchos componentes para pensar y reflexionar, porque fíjate, Paco, Caro, inclusive hasta si tú tienes un reto desde tu liderazgo, pues puedes crear comunidad de aprendizaje para resolver ciertos retos. Y no nos vayamos muy lejos. El día de hoy, inclusive metodologías como el método de Agile, de agilidad, pues lo que hace es eso, es una comunidad de aprendizaje. Tienes un Scrum Master, tienes un Product Owner, y estas dos personas juntan un montón de gente que es experta en ciertos temas con un objetivo en común que son entregables de MVPs, ¿no? Con tareas muy concretas y eventualmente todos están sumando un solo proyecto que está progresando, ¿no? Para llegar a un cierto nivel de perfección. Entonces, qué interesante porque al final puede ser visto como un proceso de entregables, como un flujo de trabajo, sino que a la par también, desde el liderazgo, puedes hacer que eso sea atractivo
Si haces que eso sea atractivo, va a suceder el efecto Chavo del 8 de, y si hacemos, y si le ponemos, y si, ¿sabes? Que es ese ímpetu de meterle pasión a aportar tus inquietudes con un nivel de interés, como decía Caro, genuino, en donde las aportaciones van sumando y generan esa famosa sinergia, ¿no? El 1 más 1 = 3, que ya lo hemos conversado en algún otro momento. Entonces, esa parte está bien interesante porque eventualmente te puede dar entregables muy concretos, ¿no? A nivel de, ahorita estamos en el contexto del negocio, ¿no? Pero yo te diría, vámonos a algo súper simple. Oye, pues yo quiero hacer una carne asada, ¿no? Hablando del contexto Monterrey, que acá un par de amigos vivimos por acá en la Sultana del Norte. Oye, quiero hacer una carne asada y nos ha tocado vivirlo también. Oye, ¿y qué comemos? Y empiezan a salir las recetas. Oye, ¿y esa cómo la haces? ¿No? Ah, mira, lo pones así y después, y tienes, lo platicamos antes de entrar en vivo, ¿no? Con Paco, oye, pues un pollito al tajín y mira, lo haces así, le pones acá y entonces el refractario y ta. Oye, no, una picañita al horno, mira, la vamos a hacer así, le pones esto al otro, tal. Un método rústico que a mí me gusta, o llega Juan Bernal, que hoy no se puede conectar por un compromiso de trabajo, pero no, el Juan le clava el termómetro, se mete a la aplicación para ver cuántos grados Fahrenheit tiene y no sé qué tanto. Y ahí es donde empiezan a crearse esas conversaciones. Y la experiencia puede ser tan nutritiva, una experiencia como mejorar indicadores de desempeño, indicadores de negocio de un área en particular a través de generar aprendizaje, como tener la mejor carne asada con 2 o 3 recetas súper matonas, en donde el proceso de aprendizaje y de comunidad de aprendizaje puede ser sumamente sencillo y fácil. No sé qué opinan, para empezar a meterme un poquito hacia allá. Híjole, pues el día a día tiene muchos ejemplos de esos, ¿no? Montón. Ahora, para la comunidad de Grow Together y haciendo match con la audiencia que nos escucha, ¿por qué tendría que ser importante este día a día y las comunidades y por qué tendríamos que estar hablando inclusive de esto, ¿no? Para meternos en esa área, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que, porque hay un episodio que habla de esto, ¿no? ¿Por qué tendríamos que imprimirle tiempo a este tema, ¿no? Y contestando o sumando lo que dice Héctor, pues creo que tiene que ver mucho con estar consciente de la importancia de pertenecer a comunidades que nos van a dar valor en la vida, ¿no? Creo que ahí es donde inclusive una comunidad te puede ayudar a trascender bastante. Claro. Y comunidades de todo tipo, o sea, de todo tipo, pero perdón, Caro. No, o sea, no, dale, es que me dejó pensando. Es que aquí el señor siempre me deja pensando, porque como trae otra estructura mental, siempre me hace así como talán. A la Bueno, la luna. Es que síguele, mientras yo voy carburando lo que traigo en la mente. Me gusta cómo lo dices, porque el efecto que ahorita nos compartes que Paco genera en ti es un efecto de comunidad de aprendizaje. Te ha puesto un par de conexiones que no habías explorado y obviamente hay que recablear y hay que reconectar. Y esa parte es donde agrega valor, porque el día de hoy tú vas a cerrar una charla que se generó en una comunidad de aprendizaje, que te vas a ir con un par de conceptos padres y pasado mañana claro, voy a aplicar una comunidad de aprendizaje con esta empresa que trae este problema y mira, la vamos a jugar y es donde empieza a darse el proceso de valor, ¿no? Y a lo mejor en 2 o 3 semanas, oye, pásame el contacto del Paquito, mi Héctor, porque traigo un proyecto que a lo mejor podemos colaborar. Y es donde empieza a darse ese modelo y ese componente. Entonces, me gusta mucho que lo pongamos sobre la mesa porque eso me da pie, como diría mi querido Juan Bernal, eso me da pie para la siguiente pregunta, ¿no? Perdón, Juanito, saludos. Pero diría Juan, me da pie a la siguiente pregunta. Lo extrañamos. Lo extrañamos, sí, para que vea que sí pensamos en él. Oye, me da pie a poner la siguiente pregunta. ¿Y qué rol juegan las redes sociales en todo este rollo de la comunidad de aprendizaje? ¿No? Porque el boom de redes sociales, ¿qué tendrá, amigos? Como unos 4 o 5 añitos, ¿no? Más o menos. Desde que entró el internet hasta que entró todo este desmaíz de las redes sociales. Depende del país y la... Depende de un montón de cosas. Pero digamos en el contexto de nuestra experiencia,
¿Qué papel juega las redes sociales en las comunidades de aprendizaje? Uy, pues yo creo que juega un papel súper importante hoy en día porque hoy todo es redes. Si tú ves la cantidad de tiempo que la gente está conectada a una red social en particular, es muy elevado y es más elevado que el tiempo que mantiene una conversación en uno a uno. Esa es una realidad, en tiempo convivencia. Entonces, tiene su lado positivo para mí, desde mi perspectiva como psicóloga, tiene su lado positivo las redes sociales porque se han generado comunidades de aprendizaje donde puedes llegar a todo el mundo y puedes aprender de todo el mundo, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes momentos de vida, en un solo momento, en un solo instante o hasta en un reel de 50 segundos, ¿no? Y todo puede ser como muy ágil, pero a la vez, al ser ágil con las redes sociales, le quita la conexión humana. Y es Sí. ahí donde yo tengo un issue grande porque hace rato decían, Paco, que cuál es el objetivo de hacer esto y de tener un episodio enfocado a esto, o sea, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y para mí el centro de todo esto de las comunidades de aprendizaje, que no estoy peleada con las redes y ahorita sigo con ese tema, el punto es que no tenemos que olvidar que aún existen una cantidad de máquinas y que yo sé que hay muchos procesos que se han sustituido por la tecnología porque somos una especie muy inteligente. No se nos puede olvidar que la conexión humana, el uno a uno, el generar comunidad, que por ende genera aprendizaje, es la esencia básica del ser humano, 100%. O sea, así nacimos, somos seres sociales, no estamos hechos para estar atrás de una pantalla todo el tiempo, aunque hoy en día lo hacemos y por eso es que existen tantos problemas hoy en día, trastornos emocionales, desequilibrios, gente con depresión, gente con ansiedad porque vive conectado a una realidad que le gustaría que existiera para sí, pero que no existe. Y no me quiero ir como más allá porque vamos a hacer otro podcast relacionado al tema, pero la realidad es que no se nos tiene que olvidar que aunque existen estas comunidades de aprendizaje enfocadas en las redes sociales, la conexión humana es como el punto clave. Ahora, ¿qué función tienen dentro de las comunidades de aprendizaje? Creo que bien utilizadas es impactante el impulso o la velocidad en la que una persona puede generar comunidad y contacto en este tema de redes con alguien más y crecer. Y puedes pertenecer a N cantidad de comunidades de aprendizaje, en N cantidad de redes y aprender cosas súper positivas desde los clubs de lecturas, desde las páginas que están hechos para los que les encantan las motos, como a Paco. O sea, al final del día, todas esas páginas y esos pequeños grupos que reúnen gente, como los que tienen Grow Together, es una comunidad de aprendizaje. ¿Y cuánta gente sigue Grow Together en redes sociales? Tienen N cantidad de seguidores. Yo tengo la mía en particular y es mi forma de contribuir y de generar y de crecer. Y definitivamente ha sido muy útil porque hemos podido llegar a todo el mundo. ¿Tiene su utilidad? Sí, es funcional, totalmente funcional, como cuando tiene un propósito adecuado que se alinea como al plan de la humanidad, que es el compartir, el crecer, el evolucionar, el generar un legado, como decía Paco, en cantidad de cosas. Desde esa perspectiva, las redes son una excelente comunidad de aprendizaje que puede generar muchísimo valor, creo yo. Yo quisiera abordar la pregunta, Héctor, está Sí. buenísima. Desde, no sé qué opinen, pero también te da un marco de posibilidades. A ver, yo no podría estar conectado. A mí me gusta mucho el arte urbano, ¿no? Es algo a lo mejor más específico. Y tengo y sigo a mis artistas, ¿no? Pero yo no podría conectar y hablar con un artista sin una comunidad de las que hoy existen. Uh-huh. A través de las redes sociales, con las que hoy puedo hablar con un artista que pues, solo que me lo encuentre en la calle en alguna de estas ciudades donde se imprime este arte, ¿no? Entonces, si hablamos del factor de posibilidades, pues imagínense la cantidad de posibilidades que tenemos de conectar con redes, inclusive de otras localidades, de otros lugares, que nos puedan enriquecer y dar ese valor del que hablaba Héctor. Y también creo que eso emociona y también logra conectarte, como lo que decías, Caro, te logra conectar en otro nivel. Entonces también me gustaría abordarlo desde el enfoque de posibilidades, ¿no? Entonces, si hablamos de posibilidades, olvídense,
pues así que nos falta tiempo, ¿no? Para estar en ellas, ¿no? Sí, así es, así es. Y a mí me deja mucho pensando que las comunidades de aprendizaje, y hoy fue uno de los 20 que me cayó. En comunidad aprendemos cosas desde un componente, ¿cómo se llama? Divergente, ¿no? De exploración. Arrancas con un tema y explorar, bien decía Caro hace rato, por la curiosidad, ¿no? Empiezas a explorar, y de pronto vas cachando esas de, ay, güey, esa no la había pensado, como decía Caro hace ratito, y empiezas a cachar esos 2 o 3 componentes desde la exploración. Pero ya que exploraste, es cuando tienes oportunidad de irte a lo convergente, cómo lo aterrizo, esto cómo se traduce en un proyecto, cómo se traduce en un plan de acción, cómo se traduce, by the way, hablando de un TikTok, decía, oye, pues los sueños están a todo dar, pero los sueños en el momento que te sientas a armar un plan, pues en ese momento dejó de ser un sueño y ya es un proyecto, ¿no? Oye, pero ese proyecto, en el momento en el que le pones fechas y responsables, dejó de ser un proyecto y se vuelve un plan de trabajo, ¿no? Oye, pero ese plan de trabajo, en la medida en la que vas cuidando los entregables y vas cuidando también que el componente de calidad esperado de factores de éxito se cumplan, deja de ser un plan de trabajo y se convierte en valor. Entonces, esa parte está muy padre porque partes de la exploración que se da en la comunidad, pero eventualmente regresas a que eso se transforma en valor. Es un ciclo de vida bien interesante en donde, pues, quienes estamos en diferentes comunidades de aprendizaje, pues podemos seguir sacando provecho, en el buen sentido de la palabra, de ese valor. Y me encanta porque, pues, el día de hoy, sí, obviamente tenemos redes sociales que son las clásicas como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etcétera, etcétera, pero también están los famosos MOOC, ¿no? Seguramente han escuchado hablar como de esas plataformas, ¿no? Son las famosas Massive, ¿cómo es? Massive Online Open Courses, ¿no? Donde alguien como ustedes dos dicen, oye, pues yo soy bueno en hacer planes estratégicos, dice el Paco, ¿no? Y se graba un video de 20 minutos diciendo los pasos que desde su experiencia, la metodología, tal, lo cuelga en una plataforma y entonces la gente empieza a consumir ese contenido, ¿no? Y vemos que cuando el contenido es valioso, te ayuda a impactar y cumple con todos los criterios que hemos dicho, pues obviamente esos contenidos empiezan a tener niveles de consumo interesantes, ¿no? La misma Caro, ¿no? También estos diplomados que ha hecho de ¿cómo se llama? De construye tu mejor versión. Nuevamente, pone ese contenido al servicio de a la gente le agrega valor. Y como estos 2 ejemplos, pues plataformas como Udemy, como digo, ustedes se acordarán de otras más, Mentor Coach, por ejemplo, entre otras tantas, pues están poniendo al servicio de la gente contenido que alguien más hace, que además encuentras con un valor, pues yo te diría ínfimo, porque vas a un colegio y pagas un diplomado, no sé, en 80,000, 100,000 pesos, por unos 4 o 6 meses, y acá por 40 pesitos entras a consumir el contenido de alguien que a lo mejor no tiene una estructura académica, como sí lo puede tener un plan de estudios de diplomado o maestría, pero que te ayuda a resolver esos temas que decíamos hace rato desde la necesidad o desde el interés, poder consumir contenidos. No sé, ¿qué opinan? Híjole, está súper interesante, Héctor, porque, a ver, cuando me tocó estudiar la segunda maestría, me tocó... Agárrenlo, güey. No, es que les platico por qué. Descubrí algo que, ahí me enseñaron algo que yo no sabía que existía, pero la maestría fue en gamificación. Entonces, se cuenta que dentro de los universos del storytelling, de lo que tú quieras, se pueden decir nombres, no, Adelante. por ejemplo, el universo de Marvel, ¿no? Olvídate, o sea, dentro te ves el universo de Marvel o el universo de Star Wars, no, o sea, empieza a haber bueno, todo eso, muchas de esas cosas nacen por las comunidades de aprendizaje. Déjame explicarles por qué. Porque dan de cuenta que darles como un ejemplo alterno, ¿no? Se reúne un grupo de personas que crean algo que le llaman un fan kingdom. Imagínense, como un reino del fan, ¿no? Y el fan, ¿qué es? Pues estar obsesionado por un tema. Y ese tema reúne a gente fascinada por un tema. ¿Y qué es lo que hace la gente?
aprender más de las cosas que ya no se ven en las películas, de las cosas que ya no existen, de las cosas. Entonces, esa comunidad trasciende porque empieza a crear nuevas series que cuelgan de la historia central y se empiezan a crear ramas y esas ramas nacen de ese aprendizaje que se generó en comunidad. Entonces, si ustedes ven el ejemplo del Mandaloriano, pues es la historia de un personaje muy pequeño dentro de la gran historia. Sí, Pero claro. olvídate, puedes hacer 3, 4, 5 temporadas de un personaje. Pero esto nace de la comunidad, del interés por agrandar un fan kingdom. Sí, sí, sí. Está bien interesante, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho. ¿Por qué se los platico? Porque una comunidad puede llegar a trascender por años, puede trascender las grandes historias épicas, pero sobre todo, pues nace del intelecto, de ese sharing que hay entre la gente, ¿no? Ahí te va, Paco. Me encanta cómo lo pones, güey. La Biblia, güey. O sea, qué mejor ejemplo de un documento que se construyó por cientos de años y que se ha compilado en una serie de libros que dicen, oye, pues aquí hay una serie de contenido que tiene esa misma lógica, ¿no? En donde gente que tenía un mismo interés con enseñanzas en concreto, con cosas que se compartían y el storytelling se ha venido armando de manera espectacular. Ahorita me cayó ese 20 y dije, se los voy a compartir. No sé, Caro, ¿qué opinas? Yo creo que es un ejemplo sensacional, ciertamente. Creo que tiene todo. Y aparte que alrededor de ella gira una gran comunidad. O sea, al final del día ha generado muchas cosas. O sea, de ahí surgen muchísimas cosas, ¿no? Yo cuando veo algunas teorías de hoy y leo algunos libros con nuevas teorías e implementaciones sobre liderazgo y sobre el desarrollo de estrategias y de la mejora continua y etcétera, etcétera, me da mucha risa porque hay muchas cosas que leo de muchos autores hoy y que digo, esto tiene fundamento en la Biblia. O sea, de momento se me viene así como a la mente, esto tiene fundamento en la Biblia, por supuesto. O sea, si tú lo buscas, lo encuentras, ¿no? O cosas por el estilo. Por no ahondarle más al tema, pero la realidad es que es como una gamificación, como decía hace rato Paco, de N cantidad de temas que generan otro tipo de comunidades y que va sumando y va creando. Que yo creo, sinceramente, que todo este proceso de conocimiento y de comunidad tiene como un origen o tiene como una raíz y de ahí han ido surgiendo a lo largo de la historia N cantidad de formas y de aprendizajes y de, o sea, yo siento que como que desde el origen del ser humano se fueron generando estas comunidades y el conocimiento ha ido creciendo por eso. Si tú le ves la raíz, va a tener muchísimos miles de años, ¿no? Hoy en día se estratifica y evoluciona y tenemos las redes y tenemos una gran cantidad de cosas, ¿no? Pero en un inicio era de boca en boca, de voz en voz, escribiendo y cada quien con su interpretación y en diferentes lenguajes, que es otra manera como de ramificarlo, por así decirlo, que son diferentes perspectivas y diferentes opciones. No es lo mismo una comunidad de la cultura latinoamericana, de personas que tienen un interés común, a una comunidad con el mismo interés en Europa. Sí, claro, el contexto. Totalmente diferentes, desde el idioma, obvio, pero hasta los contenidos, las experiencias y la estructura mental que puede tener una cultura tiene que ver en este proceso de las comunidades de aprendizaje. Es totalmente diferente, porque le damos valor a cosas totalmente diferentes como seres humanos, ¿no? Que ese es un rubro adicional a las comunidades, tiene que ver con la cultura, dependiendo de, es el resultado que puedes tener, ¿no? Le puedes aderezar lo que quieras en realidad, creo yo. Sí, 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 sin duda. O sea, esta parte está muy enriquecedora porque obviamente, bien lo decía ahorita Paco, el tema de los fans te pueden ayudar a generar universos de contenido por la necesidad de seguir aprendiendo y conectando, ¿no? En el caso de la Biblia, pues bien lo decías tú también, Caro, o sea, un montón de conocimiento puesto en un material, pero que además con conexiones que dices tú, caray, o sea, está bien interesante porque una vez yo me preguntaba, ¿a quién se le ocurrió juntar todo este contenido? Porque obviamente aunque hay una persona eje o un componente eje, que en este caso es Dios o
Jesucristo, como querramos decir, ¿y quién fue? Dijo, a ver, me interesó, oye, y acá también hay otra, oye, y acá, ¿sabes? Como para empezar a tener el documento que el día de hoy con estas N versiones que comentas, Caro, pero me deja la reflexión, obviamente, que en este afán del ser humano de generar esta construcción que le ayude a satisfacer necesidades, que le ayude a encontrar ese valor en cualquiera de los temas que le vienen bien, es maravilloso el poder voltear a ver toda la cantidad de contenido que ha sido generado a lo largo de la historia de los seres humanos, ¿no? Y que eventualmente ha tenido un uso que pues el día de hoy nos pone al ser humano en la, digamos, en el top de la cadena, pues déjate de la cadena alimenticia, de la cadena de evolución de todas las especies. Y podríamos meternos en un doble clic, pero para no filosofar de más, me gustaría preguntarles ya para ir hacia el cierre, ya, aunque usted no lo crea, 55 minutos llevamos conversando sobre esto, obviamente nos apasiona y nos hemos metido a temas bien interesantes, pero a ver chicos, si yo quisiera formar una comunidad de aprendizaje, 2 o 3 tips que ustedes hayan visto que funcionan para, ya sea para el trabajo personal o en cualquier ámbito que ustedes quieran darle esa inclinación, ¿qué tips nos podrían dar para que empecemos a impulsar una comunidad de aprendizaje si es interés nuestro, ¿no? Bueno, pues me arranco. Creo que regreso a la primera pregunta, ¿no? Lo primero es tener ganas de conectar con más personas. Es el primer tip. Hay veces que no te dan ganas de conectar con personas y si quieres crear una comunidad de aprendizaje, regreso a lo que nos decía Caro hace un rato, te tiene que interesar las personas. Porque de ahí partes. Entonces, si no tienes ese interés por las personas, pues está complejo, ¿no? Pero yo creo que ese es algo que tienes que estar muy consciente para crear una comunidad. Segundo, recomiendo que te apasione el tema, ¿no? Que te apasione la necesidad o que conecte con algún hobby, gusto, etc., ¿no? Y tercero, que empieces a hacerlo. Y si lo haces interesándote a las personas, siendo apasionado de un tema, vas a ser un imán. Vas a ser un imán para atraer más personas que quieran pertenecer a la comunidad. Y esto, pues yo trato de hacerlo simple, ¿no? No me quiero enfocar en una empresa, pero estos elementos caben en lo que quieras, en tu día a día, en una empresa, en una organización, y de ahí nace todo, ¿no? Hay ejemplos de personas que hacen comunidades porque les pasó algo, ¿no? Se dieron cuenta, se hicieron sensibles, conectaron con más personas y hoy son asociaciones, hoy son ONGs, son empresas, son un fan kingdom, son X cantidad de cosas, ¿no? Pero sí creo que tiene estos dos elementos que comparto, ¿no? Es lo que podría decir. Muchas gracias, Paco. Ya me la dejó súper difícil el Paco porque ya dio como los 3 básicos. Eso no se vale. Pero sumándole a lo que ya dijo, que se me hace súper interesante, en efecto, el tema de la conexión y que tiene que ser algo que te apasione. Creo que el éxito de una comunidad de aprendizaje tiene que ver con la congruencia y la humildad que puede tener. Una, la humildad para saber que no eres el especialista en el tema, que aunque más que te apasione y que conozcas mucho de eso y que quieras compartir con los demás, no es tu única perspectiva, o sea, tienes que tener la capacidad de aceptar otras perspectivas, otras formas, querer escuchar, o sea, yo le metería esos componentes. O sea, al final es esa humildad de saber que no eres el non plus ultra de ese tema en particular, que existen muchas perspectivas y que te vas a topar, tener esa capacidad de reconocer que te vas a topar con perspectivas que a lo mejor van a ir en contra de tu conocimiento o de tu experiencia en el tema y tener esa capacidad de decir, oh, es cierto, eso yo no lo había considerado. Yo creo que eso es bien importante. Y por ende, el generar congruencia con lo que estás generando en cuanto a la comunidad. O sea, si tú estás compartiendo y buscando generar o crecer en una comunidad relacionada a un tema que te emociona y te apasiona,
sé congruente en que eso que estás buscando compartir realmente lo estés aplicando a tu vida, o sea, que realmente sea algo que genera valor en tu vida y que no nada más es de dientes para afuera, ¿no? Si vas a ser una comunidad donde parte de los valores de esa comunidad es pues el respeto y la integración y cualquier valor que le busques, si tú infringes las propias reglas de tu comunidad, por así decirlo, pues realmente no tiene ningún sentido, ningún chiste. O sea, realmente tienes que tener esa capacidad de abrir y no de decir, reglas, o sea, se comparte, pero no puedes aquí, no puedes aquí, no puedes aquí, no puedes aquí, porque es mi comunidad. No, pues así esto no va a funcionar. O sea, esto tiene que ser abierto, tiene que ser congruente, tiene que ser desde la humildad y la capacidad de aprendizaje de las personas y por supuesto que tendría que ser, desde mi punto de vista, variado. Es decir, acepta N cantidad de personas que a lo mejor coinciden en una partecita de lo que tú estás buscando, pero que pueden contribuir de manera muy sólida a eso. Hay personas que uno dice, ay, pues o sea, como qué conocimiento va a tener al respecto, pero su perspectiva diferente de la realidad puede construir mucho en una comunidad. Y para ejemplo, hay muchos ejemplos dentro de la industria donde las grandes soluciones de mercado para productos las han dado personas que no tienen nada que ver con el problema, nada que ver con la situación, ¿no? Nada que ver con el producto y él es el que te dice, pues, haz el popote más ancho, ¿no? Y con eso es más fácil, ¿no? O sea, haz la salida más ancha y se gasta más y entonces vendes más, ¿no? Y la gente así, claro, o sea, es esa capacidad de integrar N cantidad de personalidades y perspectivas con la humildad de recibirlas, de compartir y, por supuesto, siendo congruente con lo que estás buscando en esa comunidad. Esos serían como los 3 que yo le agregaría a lo que nos platicó el buen Paco. Listo. Ay, ¿cómo ves? Ay, me la dejó bien difícil. Ahí les va mi valor, ¿no? Ay, habló 4 veces lo que yo dije. Por 4, ¿no? Ándale, La exponencial. Caro es exponencial, ya la conocemos. Buenísimo. Muy bien, equipo, amigos. La verdad es que qué alegría de tenerlos esta noche conversando acá sobre este tema que es tan interesante y que, obvio, nos apasiona a los 3. Creo que se notó. Y bueno, pues es hora de pasar a nuestro cierre, pero antes de eso, vamos con el resumen. Así es, queridos amigos de Grow Together MX, esta noche en el episodio número 120 tuvimos como invitados a Caro Paredes de EQ Talent y a Paco Cepeda, que nos sentamos a conversar sobre cómo generar una comunidad de aprendizaje. Y déjenme compartirles componentes clave a manera de resumen, ¿no? De entrada empezamos explorando, ¿y qué es esto de una comunidad de aprendizaje? Y nos decían Paco y Caro, bueno, para empezar debe de haber 2 o más personas que tengan en común este componente de aprender algo, ¿no? Que se reúnan para aprender algo, ¿no? Ahora, no necesariamente debe de haber un formato, o un momento, o un contenido, o un formato, déjenme decirlo así, formal, estructurado. O sea, se trata de compartir. Y ahí es donde puede empezar eventualmente una comunidad, porque lo que nos une justo es eso, el interés común. Algo que se está creando, se está desarrollando y que el hecho de que sea común ya los empieza a construir o a constituir en una comunidad. Después de ahí empezamos a ver, oye, ¿y cómo se construye? O sea, ¿cuáles son los componentes que hacen que que se genere una comunidad de aprendizaje? Y empezamos a decir, bueno, al final, nace del interés, ¿no? O sea, la persona debe tener un interés o una necesidad, decía por ahí el Paco, ¿no? Y tiene componentes como, pues, que eso que se está compartiendo es algo que te guste. O probablemente algo que no sabes hacer y que quieres resolverlo, que dices, oye, ¿y cómo puedo hacer esto? Pues no sé hacerlo, ¿quién sí sabe? O quién sabe hacerlo más rápido, porque ese es otro de los puntos, ¿no? Eventualmente en la comunidad de aprendizaje, además de la necesidad o de que te gustes, porque probablemente eso lo puedas mejorar de una forma más sencilla, más rápida, más barata de hacer las cosas y eventualmente en ese contexto puedes aprenderlo. O también pues, nos decía Caro, bueno, pero también hay un componente clave para que una comunidad de aprendizaje pueda funcionar y es la curiosidad del ser humano. Esa es una habilidad básica para poder garantizar
que en el proceso pues no se esté invirtiendo tiempo random, sino que tiene un objetivo común y concreto, ¿no? Ya después de ahí empezamos a decir, oye, pero a ver qué pasa, porque también el aprendizaje en comunidad se puede dar en ambientes formales como ambientes académicos, escolares, ¿no? ¿Cómo funciona ahí? O sea, porque eventualmente pues hablamos de interés o necesidad y decía, Caro, pues mira, hay veces que el interés no existe, tampoco la necesidad existe, y eso es lo que le ha puesto presión a las entidades educativas justo para buscar modelos, ¿no? Para poder generar estas oportunidades en las que los estudiantes puedan aprender a partir de compartir aprendizaje, pero también de ver la utilidad del aprendizaje puesto en proyectos o tener la oportunidad simple y sencillamente de empezar a nutrir una idea con la suma de un montón de gente conversando acerca de eso. Entonces, obviamente, los ambientes académicos pueden tener, pues digamos, sus pros y sus contras. El tema acá, obviamente, es que, pues, eventualmente en la medida en la que puedan encontrar formas de aplicar esto, pues el resultado puede ser exponencial, ¿no? Entonces, dentro de los componentes claves para construir una comunidad debe de haber valor. Es una conclusión muy padre a la que llegamos, porque el valor es ese tipo de cambio, es el tipo de cambio que me permite decir, oye, me permanezco acá porque me está agregando valor. O decía Paco, o inclusive hasta que la comunidad diga, ¿sabes qué? Fuera de acá porque no estás agregando valor. Entonces pareciera ser que este componente, el valor, es la moneda o el tipo de cambio que te permite entrar a una comunidad, aportar, aprender de la comunidad y generar este intercambio, ¿no? Después de ahí decíamos, oye, ¿qué hacer para que pueda generarse esta comunidad? ¿Qué otros componentes clave estarían sumándose? Y decíamos, debe de haber un interés genuino de participar, pero decía Caro, también un interés genuino por el otro, una atención plena en la relación o en la interacción humana, ¿no? Otro de los componentes clave que también poníamos sobre la mesa es el papel del liderazgo, ¿no? El liderazgo deberá generar las condiciones para que pueda fluir ese interés. La gente además debe de comprometerse desde el ingrediente de la conexión humana, porque en la medida en la que se atienda, exponencia los resultados en la medida en la que se atiende este componente humano en las interacciones. Eso nos dio pie un poco después para hablar sobre las redes sociales y decíamos, bueno, pues es que las redes sociales juegan un papel importante en las comunidades de aprendizaje. El día de hoy se invierte muchísimo tiempo en las plataformas, pero bueno, pues eso trae tanto beneficios como oportunidades. Algunos de los beneficios es que las plataformas de redes sociales le imprimen el componente de diversificación. Vas a encontrar un montón de oferta diferente en multiformato, videos, documentos, tutoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por ahí, Caro nos decía, nomás ojo, porque de pronto el sobreexplotar la virtualidad también pone en riesgo la conexión humana. Y allá arriba, acuérdense que hablábamos unos minutos antes de lo importante de la interacción humana para que se pueda generar esta comunidad de aprendizaje. Entonces, obviamente, el abusar también de las redes sociales, el estar ahí sin encontrar este valor necesariamente, también puede generar enfermedades mentales, por ejemplo, importantes, o carencia, o falta de manejo de emociones, entre otros componentes que ya no profundizamos mucho, pero que al final están presentes y latentes en el componente de redes sociales. Conectar con gente también que de pronto era inalcanzable para nosotros. Y decía Paco, algún artista famoso, artista de arte urbano, nos ponía el ejemplo Paco, que eventualmente no era tan sencillo conectar con la persona. El día de hoy se vuelve más sencillo, se vuelve más fácil el poder conectar con perfiles de este tipo. Y también con contenidos que probablemente antes eran muy costosos y que el día de hoy pueden estar al alcance de tu consumo con aportaciones económicas. La realidad es que digamos, muy manejables, ¿no? Y en los ejemplos hablábamos, por un lado, de estas MOOCs, que son estas plataformas en línea masivas donde hay un montón de oferta de cursos abiertos para que puedas consumirlo, inclusive cursos gratis en algunos casos, ¿no? Pero Paco nos ponía otra herramienta también sobre la mesa que era los fan kingdoms, ¿no? Estos reinos que se nutren porque una persona, un grupo de personas son fans sobre un tema en particular y que empiezan a nutrirlo, pero no solamente consumen contenido, ahí está el que, oye,
¿Y por qué pasó? ¿Y por qué no? Debería de pasar tal. Como en esta necesidad o ganas de tener una historia más nutrida, con más challenge, con mayor exploración, la comunidad empieza a retar, ¿no? Lo que ya está escrito para empezar a poner otros componentes. Entonces, cuando vemos estos elementos, pues obviamente el provecho que le podemos sacar a las redes sociales para generar comunidad puede ser exponencial, ¿no? Y así el cierre, bueno, le lanzábamos el reto a Caro y a Paco sobre, bueno, ¿y qué hacer para generar entonces una comunidad? Ahí les va porque al final nos quedamos con 7 puntos clave para poder lograrlo. Tomen nota. Punto número 1, ganas de conectar con otros para poder aprender, ¿no? Y esto muy apalancado sobre lo que decíamos hace un momento de tener interés genuino por las personas. Esa parte es fundamental. Punto número 2, que te apasiona el tema, ¿no? Que te guste tanto, que te metes, te clavas, conoces a profundidad, traes elementos de información de otros lados para poder nutrirla. Punto número 3, ponte a hacerlo. O sea, ya, desde que empieza a hablar de recetas de carne asada o para que hagas un grupo de aprendizaje para solucionar un problema en la organización en la que trabajas, pero hazlo ya. A final de cuentas, cuando empieces a hacerlo y además en el resultado eres exitoso, te vuelves un imán para atraer más personas que quieran pertenecer a esa comunidad, ¿no? Otro de los puntos que decía el equipo, punto número 4, es háganlo simple. No debe ser nada complicado el que entres a una comunidad de aprendizaje. Incluso yo lo que les diría el día de hoy, la divulgación de contenido científico es lo que ha ayudado a acelerar hasta 10x el proceso de transformación que hemos tenido en manejo de tecnología, por ejemplo, de innovación. Por el simple hecho de, oye, ya aprendí esto, déjenme, se los pongo en un documento, alguien más lo lee y dice, claro, eureka, ¿no? Aquí estaba lo que yo no había visto, pero con esto otro, y se va generando una cadena de aprendizaje y de conocimiento que puede tener, digamos, resultados extraordinarios. Punto número 5, decía Caro, ser humilde. Ir con una óptica de aprendiz. No traes tú todos digamos, las respuestas o todos los resultados. Vas a ir a aprender o a generar esas preguntas poderosas que te permiten explorar dimensiones de la realidad que no han pasado por tu mente o por tu experiencia. Punto número 6, ser congruente, decía Caro. O sea, lo que generas, consúmelo y además aplícalo en tu vida, porque pues, no me vas a decir mucho si eventualmente dices, oigan, pues es por la derecha y tú vas caminando por la izquierda. Debe de haber congruencia para permitir que la comunidad se siga realimentando de manera positiva, ¿no? Y por último, lo que nos decía Caro es, sé incluyente. Pareciera ser que por algunas cosas o paradigmas tuyos puedes excluir a ciertas personas por su perfil, por sus creencias o por otras cosas. Sé incluyente, y me encantó eso, Caro, porque en la medida en la que vas trayendo perfiles diferentes a tu perfil, es donde puedes generar esa sinergia y diversificar todo ese talento y todo ese aprendizaje. Y bien, queridos amigos, pues ese ha sido nuestro resumen de esta noche. La verdad, Caro, mi querido Paco, agradecerles enormemente. Qué extraordinario cierre de la temporada número 9. La verdad es que me voy con un muy buen sabor de boca. Por acá Juan también está mandando agradecimientos y una disculpa por no poder conectarse, pero de verdad, mil gracias. Y bueno, para todas las personas que nos siguen, no se pierdan. Recuerden que vamos a estar un par de semanitas acá de Spring Break fuera de transmisión. Estamos preparando y cocinando la temporada número 10. Y ojo, porque temporada número 10 va a traer consigo el aniversario número 3 de Grow Together. Y tenemos planeado una serie de cosas muy padres para esta sesión. Pero nada, no spoileo nada para que sea una sorpresa. Y bueno, agradecerles mucho, Caro, Paco, mil gracias, Dios los bendiga y pues nos vemos en la siguiente, que haya éxito. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Gracias por llegar hasta el final. Recuerda compartirlo, darle like y seguirnos en redes sociales como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Hasta la próxima.